en el norte de Israel, resulta extenuante. Llevaban horas sacando tierra para construir los cimientos de un edificio cerca de la iglesia de Nazaret. A pesar del esfuerzo, el trabajo parecía no avanzar y siempre surgían complicaciones. Este edificio se trata de la hospedería que los frailes franciscanos, vuestros hermanos de la custodia de Tierra Santa, tienen una casa nova para acoger a los peregrinos que llegan a Tierra Santa. Y bueno, pues habían proyectado ampliar aquella casa que se había quedado pequeña. Y este hallazgo fortuito, como lo he titulado, tuvo lugar entonces, en 1878. Continúo leyendo el diario de este arqueólogo. El pico golpeó en una piedra plana y grande de mármol. Al arrancarla del suelo y apartarle la tierra de encima, en su superficie aparecen unas letras gastadas. La dejan a un lado y siguen picando. Efectivamente había una inscripción que ninguno de aquellos obreros entendía y no le prestaron demasiada atención. La lápida fue depositada en un almacén junto con otros objetos que se encontraron en las obras. Era un día de 1878. Mucho tiempo después, medio siglo después, aquella piedra había también viajado. Aquellos objetos que fueron encontrados en la excavación los llevaron, en este caso, esta piedra, esta losa de mármol, a París, en un museo cercano al Louvre, en donde hay muchos restos arqueológicos de Tierra Santa, porque este arqueólogo los llevó consigo. Y, como digo, mucho tiempo después, aproximadamente 50 años, en 1930, se pararon a estudiar lo que decía aquella losa de mármol que hasta entonces no había sido estudiada. Y se encontraron con una tremenda sorpresa. Dice así: ordenanza imperial. Sabido es que los sepulcros y las tumbas que han sido hechos en consideración a la religión de los antepasados, o de los hijos, o de los parientes, deben permanecer inmutables a perpetuidad. Si pues alguno es convicto de haberlos destruido, de haber, no importa de qué manera, exhumado cadáveres enterrados, o de haber, con mala intención, transportado el cuerpo a otros lugares, haciendo injuria a los muertos, o de haber quitado las inscripciones o las piedras de la tumba, ordeno que ese sea llevado a juicio, como si quien se dirige contra la religiosidad de los hombres lo hiciera contra los mismos dioses. Así pues, lo primero es preciso honrar a los muertos, que no sea en absoluto a nadie permitido cambiarlos de sitio, si no quiere el convicto por violación de sepultura sufrir la pena capital. Bueno, hasta aquí este decreto imperial, un decreto importantísimo, como podéis imaginar, una ordenanza, un mandato que había ordenado el emperador romano. Y os pongo ahí algunos puntos que quiero reflexionar junto con vosotros, ¿no? Sorprende el lugar. Esto fue hallado en Nazaret, el lugar donde fue hallada la inscripción. Y digo que sorprende porque después, cuando la piedra fue examinada, resulta que es de la primera mitad del siglo I, muy probablemente allá por los años 40, es decir, alrededor de 10 años después de la muerte de Jesús y de su sepultura. Como recordaréis, en aquel sepulcro nuevo excavado en la roca perteneciente
aquel miembro del Sanedrín judío que había pedido a Poncio Pilato, contraviniendo el destino de los crucificados, que era la fosa común, contraviniendo esta costumbre de enterrar a los que ejecutaban en una cruz, en una fosa común. Este miembro del Sanedrín judío, José de Arimatea, le pidió al gobernador romano de entonces, Poncio Pilato, que le entregara el cuerpo de Jesús para enterrarlo en su sepulcro, en el sepulcro de su familia, donde todavía nadie había sido enterrado. No hay, como hemos visto por el texto, una información explícita sobre los motivos de aquella ordenanza imperial. Evidentemente, algún suceso reciente de aquellos años 40, algún suceso reciente había provocado un enorme revuelo en toda la región y el emperador decidió tomar medidas para zanjar las habladurías. Como habéis visto, la inscripción establecía una norma jurídica sobre la inviolabilidad de los sepulcros, es decir, nadie podía entrar en un sepulcro donde había sido enterrado alguien. Una inviolabilidad que estaba prescrita en el derecho romano, que era quien gobernaba en Israel entonces. La noticia de que un cadáver había desaparecido del sepulcro donde fue enterrado había levantado un gran revuelo, como sabemos. Las autoridades romanas escuchaban cómo circulaban todo tipo de interpretaciones entre las gentes sencillas del campo, pero también entre los maestros de la ley, entre los comerciantes. Hasta los soldados comentaban aquello que había pasado con aquel sepulcro, en donde el cadáver de un hombre que había sido ajusticiado había desaparecido. Palestina se convirtió en un hervidero de rumores, mercados, sinagogas, las puertas de las ciudades, el destacamento de la legión romana. Por eso la cuestión había sido sometida a la consideración de las autoridades imperiales. Y de nuevo la pregunta y la sorpresa de por qué aquella orden imperial en una ciudad insignificante. En el siglo I, en las cartografías antiguas, es decir, en los mapas que se elaboraban, aquella ciudad era tan insignificante en aquel momento que ni siquiera figuraba en los mapas. Y entonces la pregunta, ¿no? ¿Por qué se puso en una aldea insignificante de Galilea, en Nazaret, donde hasta el momento nunca había pasado nada importante, un mandato tan importante como aquel mandato del emperador, ¿no? Evidentemente todo hace pensar que la autoridad de la provincia romana, Poncio Pilato, relacionaba el revuelo de la desaparición del cuerpo de alguien que había sido enterrado en un sepulcro. ¿Quién pudo ser ese personaje de una aldea perdida de Galilea, cuya muerte y sepultura había traído tales quebraderos de cabeza a los funcionarios del Imperio Romano? Pues como sabemos, el único vecino de aquella población, Nazaret, que es notorio en la literatura antigua, se llamaba Jesús, Yeshua o Yehoshua en arameo, ¿no? Y en hebreo. Había sido condenado a muerte por el prefecto romano Poncio Pilato, gobernador de la provincia, y había sido crucificado en Jerusalén en el año 30, durante la celebración de la fiesta judía de Pascua, aquel año. Dice el evangelista San Mateo, esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Se trata de un texto que leemos, como veis ahí en ese capítulo 28, es el final del Evangelio según San Mateo, desde el capítulo 27, versículo 57, hasta el capítulo 28, versículo 15. Un texto que muchas veces pasamos por encima de él sin fijarnos demasiado en lo que San Mateo, el único de los 4 evangelistas que cuenta esta historia,
esta. Los demás cuentan la otra historia, de la que hablaremos después. Esa otra historia que contaron las mujeres, María, la Magdalena, María, la de Salomé, María, la madre de Jesús, y aquellos discípulos. Sin embargo, como os digo, el final del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 27, a partir del versículo 57, nos encontramos con un texto muy importante. Al anochecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que era también discípulo de Jesús. Este acudió a Pilato a pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato mandó que se lo entregaran. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en un sepulcro nuevo que se había excavado en la roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María, la Magdalena, y la otra María se quedaron allí sentadas enfrente del sepulcro. A la mañana siguiente, pasado el día de la preparación, acudieron en grupo los sumos sacerdotes y los fariseos a Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que aquel impostor, dijeron esto refiriéndose a Jesús, estando en vida anunció: a los 3 días resucitaré. Por eso ordena que vigilen el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vayan sus discípulos, se lleven el cuerpo y digan al pueblo: ha resucitado de entre los muertos. La última impostura sería peor que la primera. Pilato contestó: ahí tenéis la guardia, id vosotros y asegurad la vigilancia como sabéis. Ellos aseguraron el sepulcro sellando la piedra y colocando la guardia. En el capítulo 28, esos 15 primeros versículos, dice: pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, fueron María la Magdalena y la otra María a ver el sepulcro, y de pronto tembló fuertemente la tierra, pues un ángel del Señor, bajando del cielo y acercándose, corrió la piedra y se sentó encima. Su aspecto era de relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los centinelas temblaron de miedo y quedaron como muertos. Voy a saltar este trocito que retomaremos después, los versículos del 5 hasta el 12, ¿vale? Los leeremos luego en otro momento, ¿vale? Y salto al versículo 12. Los ancianos se reunieron y llegaron a un acuerdo. Los ancianos eran los importantes del pueblo de Israel, ¿no? Llegaron a un acuerdo y dieron a los soldados una fuerte suma, encargándoles: decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros nos los ganaremos y os sacaremos de apuros. Ellos tomaron el dinero y obraron conforme a las instrucciones. Y San Mateo termina con estas palabras, en el versículo 15, estas palabras que tenéis en la pared proyectadas. Y esta historia se ha ido difundiendo entre los judíos hasta hoy. Bueno, pues, como os decía, San Mateo es el único evangelista que cuando nos cuentan los relatos del sepulcro vacío y de las apariciones del resucitado, las dos maneras con las que el Nuevo Testamento habla de la resurrección del Señor, mejor los evangelios, porque el Nuevo Testamento en las cartas de San Pablo lo hace también con otro tipo de textos, credos, es decir, textos como encontramos en la primera carta a los Corintios a partir del capítulo 15, versículos del 3 al 8, ¿no?
Os transmito, hermanos, lo que yo a mi vez recibí, que Cristo el Señor murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que se apareció, que resucitó de entre los muertos, según las Escrituras, al tercer día, para nuestra salvación. Credos, ¿no? Es decir, fórmulas de fe que el cristianismo primitivo proclamaba, o también himnos, como el que encontramos en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, los versículos del 6 al 11, ¿no? Este texto que leemos tantas veces en la liturgia, no solo en la liturgia eucarística, sino también en la liturgia de las horas. Cristo Jesús, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de todo rango y tomó la condición de siervo. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en los abismos, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre, ¿no? De modo que en las cartas nos encontramos estas dos formas de hablar de la resurrección: credos, fórmulas de fe, como los credos que seguimos rezando hoy en la celebración de la Eucaristía, o himnos como los que seguimos rezando hoy, como este texto de la carta a los Filipenses, que la liturgia de las horas nos propone siempre a lo largo de estas 4 semanas del Salterio. Pero los evangelios transmiten esos dos tipos de textos: relatos de la tumba vacía, el sepulcro vacío, y los relatos de apariciones del resucitado. San Mateo es el único que nos cuenta esta historia, que nos muestra pues que tras la muerte de Jesús corrieron dos historias. Una entre los judíos, que dijeron, como habéis leído, como hemos escuchado en estos textos que he leído, ¿no?, las palabras finales del capítulo 27, versículo 57, hasta el capítulo 28, versículo 15 del Evangelio de San Mateo. La historia que circuló entre los judíos fue que los discípulos llegaron por la noche, sobornaron a la guardia y se llevaron el cuerpo de Jesús. Y nos dice el evangelista, y esta es la historia que ha corrido hasta el día de hoy entre los judíos. Sin embargo, hay otra historia, la que contaron María Magdalena, María la de Santiago y Salomé, la que contaron Pedro y Juan, la que contó el discípulo amado, la que contaron Cleofás y aquel otro al regresar de Emaús. Una historia que no cuenta solo San Mateo, sino también San Marcos, San Lucas y San Juan. La historia recogida al final de los 4 evangelios y narrada en esos textos diferentes, ¿no? A ellos se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció de su vista, y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino, nos explicaba las Escrituras? Es decir, la historia que corrió entre aquellos que todo había terminado. Muerto Jesús, todo había terminado. Esto creyeron al principio las autoridades religiosas de Israel. Se acabó, se acabaron los problemas. Esto pensó también muy probablemente Poncio Pilato. Se acabó este problema de este grupo que crecía y crecía y crecía, y que las autoridades religiosas de Israel y los diferentes grupos de judíos, fariseos, saduceos, esenios, celotas, samaritanos, hablaban de los seguidores de Jesús, diciendo que interpretaban la ley con criterios diferentes, ¿no?, que saltaban preceptos importantes como el del ayuno, como el del sábado. ¿Por qué tú y tus discípulos no ayunáis como los discípulos del Bautista? Le preguntan a Jesús los sumos sacerdotes. ¿Por qué haces lo que no está permitido en sábado? Le reprocharon a Jesús. Algo que después de una advertencia pública, si se volvía a incurrir en la transgresión de esta norma, de esta ley, aquel judío sería condenado a muerte. Con lo que ya podemos intuir por qué aquellas autoridades religiosas, los escribas, los fariseos, los saduceos,
Los sumos sacerdotes consideraban que el grupo de Jesús y su modo de interpretar la ley de Israel de una manera totalmente nueva les estaba llevando a hacerse muchas preguntas, ¿no? ¿Quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que hasta el viento y el mar le obedecen? ¿Quién te ha concedido el poder de perdonar los pecados si solo Dios puede perdonar pecados? ¿Por el dedo de quién expulsan los demonios? ¿Por el dedo de Dios o por el dedo de Belcebú, el príncipe de los demonios? ¿Eres tú el Hijo del Altísimo?, le pregunta al sumo sacerdote. Tú lo dices. Yo soy, responde Jesús, con las palabras ni más ni menos que Moisés había escuchado en el libro del Éxodo, en el capítulo 3, versículo 14, al ver aquella zarza que ardía sin consumirse y escuchar aquella voz que le decía: descálzate porque la tierra que pisas es una tierra sagrada. Y en donde, en aquella visión, Dios revela su nombre a Moisés, diciéndole: yo soy. Las palabras con las que el cuarto evangelio, el evangelista una y otra vez pone en boca de Jesús, ¿no? Y que eran desde luego la evidencia no solamente de la fe del grupo que le rodeaba, sino también la evidencia, según aquella interpretación de los cristianos, de que las escrituras se habían cumplido en él, ¿no? Pero claro, todo esto fue acogido e interpretado por los judíos como casi una blasfemia. ¿Quién era este para arrogarse el derecho de responder con aquellas palabras? Yo soy. Que nos encontramos, como digo, en aquella revelación de Dios. Y que en el cuarto evangelio, una y otra vez, hasta 7, un número simbólico y perfecto en este cuarto evangelio, Jesús repite, ¿no? Yo soy, 7 veces. Y otras 7 veces, yo soy, con otra cosa, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Yo soy el agua vida. Yo soy la luz del mundo. Es decir, el discípulo amado, aquel que según la tradición de la Iglesia escribe este cuarto evangelio, se había encargado de mostrar en este último de los relatos que tenemos en el Nuevo Testamento, que hace memoria de las palabras y de las acciones, de las palabras pronunciadas por el Señor y de estos hechos extraordinarios protagonizados por Él, ¿no? Y probablemente en este último relato de los 4, aquella confesión de fe llega a lo máximo, ¿no? Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios que se ha hecho carne. Como bellamente introduce en aquel prólogo, en los primeros 18 versículos del capítulo 1, ¿no? En el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y el último de aquellos versículos, el 18, a Dios nadie lo ha visto jamás, solo el Hijo único, que también es Dios. Él nos lo ha dado a conocer. De modo que, pero aquellos hombres, aquellas mujeres, no habían entendido probablemente muy bien lo que pasaba, ¿no? Probablemente al principio no habían entendido las palabras del Señor, ¿no? Todo lo que les había dicho. Sí, conocían su historia, como estos discípulos de Maús. Ese relato, Lucas 24, es un punto de partida. Es un punto de partida que nos muestra probablemente lo que sucedió en aquellos momentos en el grupo, que pensaba tal vez al principio que también todo había terminado. Al menos eso es lo que se desprende al principio en este relato del capítulo 24, cuando aquellos dos, Cleofás y otro, del que el evangelista Lucas no nos dice su nombre,
abandonan Jerusalén. Se vuelven a sus casas, a Emaús, tal vez desilusionados. ¿Cómo ha sido posible este final? Nuestro maestro ajusticiado con la pena capital romana, la cruz. ¿Cómo ha sido posible este inesperado final? ¿Ha terminado todo? Y se van, como sabéis. Este texto no hace falta que lo leamos, tal vez después en esta reunión de grupos que tenéis podáis volver sobre algunos de estos textos y meditar y compartir juntos. Pero si recordáis, aquellos dos de repente se encuentran con alguien en el camino, alguien con mayúscula, aunque no lo reconocen. Una característica que vemos en estos relatos de las apariciones del resucitado, no lo reconocen al principio. Y se sorprenden y le dicen, pero ¿cómo es posible? ¿Eres tú el único que no se ha enterado de lo que ha sucedido en Jerusalén estos días? Sí, lo de Jesús, el de Nazaret, de cómo las autoridades religiosas de nuestro pueblo lo consideraron culpable y lo entregaron en manos de los romanos para que fuera ejecutado. Y fue clavado en una cruz. Es verdad que algunas de las mujeres de nuestro grupo nos han sorprendido diciéndonos que fueron al sepulcro, pero que a él no lo vieron. Pero de esto hace ya 3 días. Atardece, llegan a Emaús, le invitan a quedarse con ellos. Le invitan a quedarse con ellos y en el curso de aquella comida, entonces ven el gesto que Jesús tantas veces había repetido. Ven cómo Jesús parte el pan. Y entonces nos dice el evangelista San Lucas, se les abrieron los ojos. Es curioso que en ningún momento antes había dicho que iban con los ojos cerrados, ni que los tuvieran tapados con un turbante, ¿no? ¿Qué está diciendo San Lucas cuando dice que se les abrieron los ojos? Yo creo que San Lucas nos está diciendo muchas cosas. No solamente nos está contando aquel relato, sino lo que hay detrás de las letras que leemos en el relato. Es decir, ¿por qué se les abrieron los ojos? ¿Qué hicieron aquellos dos? Habían contado la historia de Jesús con todo tipo de detalles, se la sabían de memoria. Pero San Lucas casi parece decirnos, se la sabían de memoria, pero estaban ciegos. No habían entendido nada, no habían entendido nada. Estaban como ciegos. De modo que después, cuando desaparece de su lado, se dicen el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? Es decir, San Lucas parece decirnos también así, indirectamente, atención, porque hay 2 modos de contar a Jesús. Atención. La de aquellos que se creen que lo saben todo, a pesar de no haber entendido nada, aunque se lo sepan de memoria la historia de Jesús. Y que están como ciegos, que están como con los ojos cerrados. Y esta otra, contar a Jesús porque uno se ha encontrado con Él resucitado. Y entonces los ojos se te abren. Y entonces el entendimiento hace que comprendas lo que había pasado. Es entonces cuando comprenden lo que había pasado. Aquel encuentro cambió sus vidas. Y aquellos que habían decidido abandonarlo todo, volver a sus quehaceres, volver a sus casas, tal vez a sus oficios, todas sus esperanzas se habían venido abajo. Es entonces cuando comprenden que la cruz no fue el final, que nada había terminado aquel Viernes Santo, a pesar de que es lo que habían pensado las autoridades religiosas de Israel, habiendo hecho correr aquella historia
sobornemos a los romanos que hacían guardia en el sepulcro. Hagámosles decir que los discípulos robaron el cuerpo del Señor. Como San Mateo dice, es la historia que ha corrido hasta el día de hoy entre los judíos. Sin embargo, la historia había sido otra. Aquellas mujeres que fueron al sepulcro, como estos mismos discípulos de Maús, le dicen a aquel desconocido con mayúscula que se les hace el encontradizo en el camino, como todavía hoy a nosotros se sigue haciendo el encontradizo en nuestro camino. Si estamos atentos a ese encuentro. En la primera encíclica que el Papa Benedicto XVI escribió, Deus Caritas Est, Dios es amor, en el primer número dice: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética. Esto es muy importante, una decisión ética. Una decisión ética es, voy a hacer de mi vida una vida que haga el bien a los demás, o por lo menos que no haga daño a nadie. Esto es una decisión ética. Y el Papa Benedicto decía en esa encíclica: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética, sino por el encuentro, que lo escribe con mayúscula, con una persona que lo escribe con mayúscula, que está viva y lo escribe con mayúscula, y que da un sentido a tu pasado, un valor nuevo a tu presente y un horizonte diferente a tu futuro. Y esto es lo que les pasó a aquellos dos. Aquel encuentro había cambiado sus vidas por completo. Se les abrieron los ojos. La resurrección, por tanto, de Jesús se convirtió en el centro del mensaje que quisieron difundir. Cuando me esté acercando a la hora, Isabel, me lo dices, porque a mí se me va un poco. Estaba mirando el horario, digo, a ver si me paso. Bueno, la resurrección se convirtió en el centro, ¿no?, del mensaje cristiano. San Pablo lo recoge especialmente en ese capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Los teólogos suelen afirmar, la teología suele afirmar que la resurrección de Jesucristo es el comienzo de todo. La predicación de la Iglesia, el comienzo de la vida comunitaria, el comienzo de la actividad literaria del Nuevo Testamento, el comienzo de la misión, el comienzo de la catequesis. Es decir, la resurrección fue como el fogonazo inicial de todo, ¿no? Sin embargo, pues alguien nos ha hecho caer en la cuenta, un teólogo anglicano, cristiano, James Dunn, en un libro que os pongo ahí, Redescubrir a Jesús de Nazaret, lo que la investigación sobre el Jesús histórico ha olvidado. Esta fue una conferencia que publicó en un librito muy pequeñín, Ediciones Sígueme, diciendo una obviedad. Sí, es verdad, la resurrección es el comienzo de todo. Dice, pero ¿cuándo aquellos galileos y galileas empezaron a seguir a aquel profeta de Nazaret? Empezaron a seguirle cuando comenzó a hablar, ¿no?, cuando comenzó a predicar el reino de Dios. De modo que la cosa había empezado mucho antes, ¿no? La cosa había empezado allá por los años 27 o 28, 29 y 30, y habría durado todos esos años, o quizás solamente unos meses en el año 30. Esto no lo sabemos muy bien, ¿no? Tenemos dos fuentes que nos orientan hacia uno o hacia otro sentido, ¿no? ¿Cuánto tiempo duró aquella predicación del Señor? Su vida pública, su ministerio público, proclamando la buena noticia. ¿3 años? Como se desprende del relato del cuarto evangelio, San Juan. ¿O tan solo 1? Como se desprende del relato de San Marcos, San Mateo y San Lucas.
El acontecimiento de la resurrección de Jesús cambió por completo sus vidas. Cambió por completo sus vidas. Yo creo que esto es lo que quiere decirnos San Lucas con el se les abrieron los ojos. Aquel encuentro con Jesús resucitado cambió sus vidas. Porque uno lo había traicionado, otro lo había negado 3 veces. Es decir, una negación en rotundidad. 2 personas importantes. Uno, el que tenía la bolsa del grupo, el que todos los demás, el resto, los 11, habían depositado todos sus bienes y se los habían dado a él para que los administrase. Judas Iscariote, ¿no? Personaje importante del grupo. Y el otro personaje importante, Simón, Pedro, aquel que le dijo: Señor, aunque los demás te abandonen, yo nunca te abandonaré. Siempre estaré contigo. Con qué amargura lloraría, ¿no? Cuando el gallo cantó por segunda vez y él había ido repitiendo en aquel patio de la casa del entonces sumo sacerdote Caifás, con aquellas mujeres que estaban calentándose al fuego en la hoguera, y le dijeron: ¿también tú ibas con él? Y él les dice: no sé qué decís. Sí, hasta tu hablar te delata. Tú eres uno de ellos, Galileo como ellos. No conozco a ese hombre. También tú has subido con él en Jerusalén. Juro y perjuro que no conozco a este hombre. Con qué amargura lloraría cuando el gallo cantó por segunda vez, ¿no? Es San Lucas, el único de los 4 evangelistas, que nos dice que en aquel momento, cuando Pedro pronunció aquella tercera negación, sus miradas se cruzaron en aquella casa en donde él estaba siendo juzgado ante el Sanedrín. Y cuando sus ojos se cruzaron, nos dice San Lucas, Pedro rompió a llorar. Yo creo que esta es la historia que había cambiado por completo sus vidas, ¿no? Pero es importante que nos preguntemos, ¿habían cambiado las circunstancias que les llevaron a huir? ¿A negarlo? ¿A traicionarlo? ¿Había pasado el peligro? Porque se habían encerrado en sus casas con la llave echada, nos dice San Lucas en el otro libro, en los Hechos de los Apóstoles. Con la llave echada por miedo a los judíos. Todos se habían marchado. Uno lo había traicionado, otro lo había negado. La tradición nos dice que tan solo ellas permanecieron a su lado. Hasta el final, al pie de la cruz. El peligro no había pasado. Pero la muerte de Jesús en la cruz no fue el final. La historia de Jesús no se cierra con la cruz. Por eso os decía que este texto de San Lucas en el capítulo 24, los discípulos de Maús, constituye un punto de partida. No es el final de la historia, es el comienzo de ella. Los evangelistas, el resto de evangelistas, contaron muchos textos que nos hablan de cómo ellas fueron al sepulcro con los aromas para ungir el cuerpo del Señor, que no habían terminado aquellos ritos funerarios porque había comenzado el Shabbat, el día del sábado, la fiesta, y no se podía incurrir en impureza entrando en un sepulcro, ni tocando a un muerto. Y nos dice que el primer día de la semana iban las mujeres, María, la de Magdala, María, la de Salomé, María, la madre del Señor, a ungir el cuerpo del Señor. Y nos dicen cómo llegaron a aquel sepulcro y encontraron la sábana que había cubierto su cuerpo y aquel sudario que había cubierto su cara, su rostro, doblados en un rincón, pero que a él no lo vieron. Y fueron a donde estaban los 11, nos dicen,
unánimemente todos los evangelistas, Marcos, Mateo, Lucas, Juan, pero no las creyeron. No las creyeron, nos dice. Y de nuevo echaron a correr Simón, Pedro y Juan, el discípulo amado, para comprobar con sus propios ojos lo que les estaban diciendo aquellas mujeres. Bueno, tenemos todos estos relatos, ¿no? Los relatos que son la forma en la que los primeros testigos de la resurrección tienen de contarnos una experiencia, ¿cómo decir?, inefable, que no se puede contar, ¿no? ¿Cómo cuentas que Dios se hace presente en tu vida y te transforma por dentro, y cambia tu corazón, y abre tus ojos, y te hace mirar el mundo con unos ojos diferentes? Esto es lo que quisieron contar. Que a partir de aquel encuentro ya no miraban el mundo con sus ojos, sino con los suyos, con los de Jesús. Ya no se miraban a sí mismos con sus propios ojos, sino con los de Jesús. Ya no miraban a sus familias con sus propios ojos, sino con los de Jesús. Ya no miraban sus lugares habituales con sus propios ojos, sino con los de Jesús. ¿Y cómo sería nuestro mundo? ¿Cómo sería nuestro mundo si lo mirásemos con los de Jesús? Nuestro mundo, nuestras familias, nuestra parroquia, vuestro grupo de cooperadores amigonianos, nuestros lugares de trabajo, nuestras propias personas. ¿Cómo sería todo esto si lo miráramos con esos ojos de aquellos dos discípulos que se les abrieron con este encuentro que hizo de nuevo latir su corazón? ¿No ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras? Ellos comprendieron que había dos modos diferentes de hablar de Jesús. El de los sabiondos que lo saben todo y cuentan de memoria su historia sin haber entendido nada, sin haberla comprendido, estando como ciegos, estando como con los ojos cerrados. Y contar su historia habiéndose encontrado con Jesús. Este encuentro hace que tu vida cambie, que ya nada sea igual que antes. No puede serlo, porque aquel encuentro te ha cambiado el corazón. Esto es lo que nos contaron, esto es lo que quisieron decirnos. ¿Cómo lo hicieron? Pues con esos relatos que están llenos de misterio, ¿no? Y que no sabemos muy bien cómo penetrar. Pero claro, ¿cómo hablar de estas cosas, no? ¿Cómo hablar de que Dios llega a tu vida y te cambia por dentro, y te cambia el corazón, y te cambia la mirada, y te cambia tu modo de vivir, y te cambia tu modo de pensar, y te cambia tu modo de hablar? ¿Cómo hablar de esto? Lo hicieron con esos dos relatos, ¿no? Terminaremos con uno de ellos al final de la mañana, uno precioso que tiene que ver con este hombre, Simón Pedro, que le dijo: mientras yo esté contigo, no dejaré que te suceda nada malo, ¿no? Y aunque los demás te abandonen, yo nunca te abandonaré. Qué amargura sentiría aquel pescador de Galilea, ¿no?, cuando tuvo que repetir por tercera vez, la última de ellas, jurando y perjurando que no conocía a aquel hombre. Evidentemente por miedo a que le sucediera lo que le había sucedido a su maestro, ¿no? Por miedo a la muerte. Pero todos se marcharon. No solamente Pedro le negó y Judas le traicionó, sino que todos se marcharon y se encerraron. El punto central de los relatos del sepulcro vacío lo encontramos en las palabras del enviado celestial a las mujeres: ese Jesús que estáis buscando no está aquí, no está
en un sepulcro, no está en un lugar de muerte. Está en la vida, está vivo en medio de vosotros, ¿no? Esto no lo dijo el ángel, pero se desprende de sus palabras. O otras palabras que son las que han dado título a nuestro encuentro de hoy. ¿Por qué andáis buscando entre los muertos al que está vivo? Y esta es la clave para comprender lo que pasó probablemente en el corazón de aquellos dos que, abandonando la ciudad santa, Jerusalén, decidieron regresar a sus casas, a Emaús. Estaban buscando entre los muertos. Creían que Jesús estaba muerto, ¿no? Y sin embargo, Jesús estaba vivo. Y esta fue la gran lección, ¿no? El significado central de estos relatos es precisamente este, ¿no? No se encuentra entre los muertos porque Dios lo ha resucitado con esa acción poderosa, ¿no? Y por eso los discípulos, parecen decirnos estos relatos, debían mirar al futuro desde la vida, ¿no? Considerando que el Señor estaba presente en medio de ellos. Es cierto, de una manera misteriosa, es cierto, de una manera impalpable, ¿no? Pero con una presencia tan real que cambió sus vidas, ¿no? Y que hizo que, sin que hubiera pasado el peligro, porque no había pasado, como muestra cómo terminaron todos ellos, también ellos y ellas muertos, por dar testimonio del Señor resucitado. Todos estos textos tienen en común la afirmación de que Jesús está en medio de ellos, ¿no? Les muestra las manos y el costado para que vean que es el mismo, ¿no? Les reprocha su incredulidad, se llenan de alegría al ver al Señor. Y todos los relatos giran en torno a dos lugares: Jerusalén y Galilea. Bueno, nos paramos aquí. Tendréis una pregunta solo, pero muy larga. Como he visto que tenéis 45 minutos, pues yo creo que esto puede dar mucho juego, pero en cualquier caso está también esto de lo que hemos hablado. Capítulo 24 del Evangelio de San Lucas. Este podría ser otra pregunta importante, ¿no? Leer ese texto con detenimiento y pensar y hablar entre vosotros, entre ese contenido del que hemos estado hablando, ¿no? ¿Qué contiene ese texto breve de San Lucas, que conocemos también, que somos casi capaces de decirlo de memoria, de los discípulos de Emaús, ¿no? Y que sin embargo San Lucas nos dijo muchas más cosas de las que a veces leemos a simple vista, ¿no? Y de las que hemos estado hablando. Bueno, pues aquí tenéis esta pregunta que tiene que ver con un relato del que hablaremos después, de modo que es un modo de preparar el encuentro que tendremos a la 1. Se trata de leer el capítulo 4 del Evangelio de San Mateo. Lo cuentan los 4 evangelistas, son las tentaciones de Jesús en el desierto. Sin embargo, en el relato de San Mateo adquiere un relieve especial el texto, porque San Mateo no solamente recuerda las tentaciones de Jesús, sino que recuerda también las tentaciones de aquel Israel que estaba murmurando contra Moisés en el desierto, cuando salieron de Egipto, de aquella esclavitud de la que se habían visto liberados tras el paso del Mar Rojo, y que empiezan a murmurar contra Moisés: ¿para esto nos has sacado de Egipto? ¿Para hacernos morir de hambre en el desierto? Y le piden a Dios un signo, ¿no? Aquel pan que bajaba del cielo. ¿Para esto nos has sacado de Egipto? ¿No ves que nos estamos muriendo de sed? Golpea con tu vara la roca. Como ese salmo que rezamos, ¿no? Como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me tentaron y me pusieron a prueba, aunque habían visto mis obras.
el día de Masá y de Meribá, y le dicen a Moisés, haz de nuevo un milagro, golpea la roca. Que nos demos cuenta de que Dios esté con nosotros y que brote agua de la roca que calme nuestra sed, ¿no? Y la tercera tentación, el hambre, la sed, el milagro y la tercera tentación. Israel se construyó aquel becerro de oro, aquel Dios al que creía que podía manejar, ¿no? Adorando a un ídolo. Bueno, pues vemos que estas mismas tentaciones se hacen presentes en la vida de Jesús. Después hablaremos de ellas cuando hayáis hablado vosotros.